Si quieres saber cómo conseguir tus juegos favoritos de Total War, ya sean históricos o de fantasía, con un descuento de hasta el 90% sin importar del país que seas, quédate en este video porque te voy a contar paso a paso cómo tenés que hacerlo para conseguirlos. Bienvenidos espartanos, así es, este anuncio es importantísimo, así que es genial que estén acá conmigo porque les voy a contar sobre un evento que está pasando en la plataforma de Steam. Sí, esa plataforma que usamos la mayoría de los que tenemos videojuegos en nuestra PC. Tenemos una temporada que va a durar una semana, exacto, ustedes ya me escucharon, una semana donde Sega, así es, Sega, que es la compañía que financia los juegos de Total War, está en descuento y todos sus juegos están en descuento. En este caso particular nos vamos a centrar en los descuentos de Total War porque es el contenido que traemos al canal, pero quiero que sepan que estos descuentos se aplican para todos los juegos que sean propiedad de Sega. Así que vamos a comenzar a ver qué juegos tenemos y cuáles Total War les voy a recomendar conseguir, porque los precios es una locura lo que están los precios, y les voy a empezar a mostrar aquí en la pantalla cómo están los precios. Vamos a comenzar con uno de los más caros en la saga de Total War hasta la fecha, que es el Total War Warhammer. Perfecto, este juego de fantasía que es uno de los más épicos en cuanto a peleas de estrategia de fantasía, me parece fantástico. Tenemos aquí, en este caso lo vemos en precios argentinos, porque bueno, me encuentro en Argentina, pero aplica para todo tipo de cambio que estén utilizando. En este caso tenemos un descuento donde salía alrededor de 2.000 pesos y pasó a casi 700 pesos. 700 pesos el juego de Total War Warhammer 2, que es un juegazo. Mismos descuentos también están aplicando para todos sus DLC. Descuentos del 66%, del 50%, del 33%. Es todo una locura el descuento que están haciendo con estos juegos. Total War Warhammer 2, un descuento del 66%, súper recomendado por parte del canal. Seguramente vaya a traer contenido de esto el día de mañana porque es un juegazo. Lo juego por disfrute propio, pero seguramente lo traiga al canal. Bien, continuamos. Vamos a ver los siguientes que tenemos en oferta. Vamos a ir con el juego Total War Three Kingdoms, que en este caso tenemos un descuento de un 40%. También un juego que estaba en 2.000 pesos va a bajar a 1.200 pesos. Este es un muy buen juego. No lo voy a recomendar de la misma forma que recomendé el Total War Warhammer 2 por dos razones. La primera, Total War Warhammer 2 va a tener a su homólogo, el Warhammer 3, obviamente, y van a estar unidos. Como saben, la trilogía Total War está unida, los juegos cada uno con el otro. Entonces se acoplan y se pueden jugar todos juntos. Es recomendable, ¿por qué? Porque van a seguir sacando contenido para Total War Warhammer, para toda su franquicia, como DLCs, contenidos como unidades, generales, todo. Entonces lo recomiendo muchísimo. ¿Cuál es el problema con este juego Three Kingdoms? Que es increíble, la época histórica que abarca el romance de los tres reinos es muy interesante. Pero ¿cuál es el problema? Ya avisó Creative Assembly que el juego está desfinanciado. ¿Eso qué quiere decir? Que no le van a estar agregando contenido nuevo al juego. El juego que es el que está y no se va a seguir agregando más. Por eso su multijugador está prácticamente muerto. Aún así, es un juego muy bueno. Su sistema de campaña es espectacular. Así que si quieren probar el Three Kingdoms de los generales que también juegan en Total War Arena, se los recomiendo muchísimo. Pero vamos a continuar porque los precios que se vienen ahora son increíbles. Yo cuando lo vi no los pude creer. Así que vamos a avanzar con los Total War un poco más antiguos. Primero vamos a ver Total War Troya. ¿Qué pasa con este juego? Que es el último de Total War Saga que salió. En este juego nos encontramos con descuentos increíbles. Como podemos ver, tenemos la versión oficial con un 25% de descuento. Tenemos información sobre su pack con un 42 o un 31% de descuento con su saga mítica. Este juego en particular lo voy a recomendar por un lado y no lo voy a recomendar por otro. Así que vamos a diferenciar los dos pasos. Primero, ¿por qué lo recomiendo? Porque salió un DLC que es la parte mítica del Total War Troya, donde trae todas esas criaturas mitológicas que tanto añaden al juego porque realmente lo hacen muy interesante. ¿Cuál es el lado negativo de este juego? Su versión multijugador está bastante caída, no tiene tanta gente jugándolo. Con este DLC aún así se sumó muchísima gente a su multijugador, pero no es ni de cerca lo que solía ser el juego, por ejemplo, Total War Roma. Así que vamos a continuar. En este caso vamos a avanzar y vamos a ver el
Total War ROM 2. Esto es increíble, es uno de los mejores Total War que existen a día de hoy por la cantidad de contenido que tiene, la cantidad de campañas que tiene. Y en este caso tenemos un descuento de un 75%. 75% de descuento. Si no jugaste este juego y lo querés tener ya en Steam de manera permanente, porque estos descuentos, cuando vos compras el juego ya es tuyo. Los descuentos son una locura. 75% de descuento por este juegazo está totalmente regalado. 500 pesos argentinos no es absolutamente nada. Así que este es un juego que sí les voy a recomendar muchísimo. ¿Por qué? Porque sus campañas son muy interesantes. Algunas, como la de Esparta, no está tan buena tal vez, pero tiene campañas como los Reinos del Desierto que sí son muy interesantes como propuestas de juego. Este es un juego que sí les voy a recomendar por dos razones. Primero, el enorme descuento que está teniendo en su venta. Segundo, la enorme versatilidad y porque es el Total War más popular hasta la fecha. Pero vamos a continuar. Seguimos en este caso con... Vamos a ver un juego que particularmente ya traje al canal, que es el Total War Attila, y esto es impensado. O sea, tenemos un descuento también de un 75%, pero a precio final sigue siendo más barato que el ROM 2 Total War, y esto es increíble, porque aparte tiene menos cantidad de DLC y todos con un enorme descuento que pueden aprovechar. Este juego lo voy a recomendar muchísimo por dos razones. Tres razones, mejor dicho. Primero, su precio, 375 pesos, es regalado. Literalmente regalado. Si algún día tuviste la duda de comprarte este juego, pero no sabías si hacerlo, este es el momento para decidirlo completamente. Una de las contras, es un juego que no está bien optimizado a nivel gráficas, por lo tanto requiere muchísimos requisitos de PC. Uno puede tener tranquilamente una PC con gráficas de la NASA, que este juego igual te va a tirar un par de tirones cuando tenga una gran cantidad de unidades en combate. Aún así, yo creo que sus combates son de los mejores, los asedios son muy buenos, el tipo de unidades y civilizaciones que tienen también son espectacular. Voy a traer mucho contenido al canal de este juego, y la última razón por la cual recomiendo muchísimo el Attila Total War es básicamente por los mods que tiene. Tiene una serie de mods que realmente son increíbles. De hecho, hay un mod que trae el Attila Total War que es muy similar a lo que nosotros, los amantes de Total War, esperamos como el Medieval 3 Total War. Así que voy a traer contenido al canal sobre eso más adelante. Estate suscrito para no perderte esos videos. Si te está gustando el video, anda dándole me gusta. Y vamos a continuar con los siguientes porque tenemos más juegos de Total War. Podemos avanzar a los juegos aún más antiguos del Total War, incluso bajando más los precios de lo que teníamos ahora. Y este es un juego que sí o sí, este es un sí o sí definitivo. El Total War Shogun 2 es un juego increíble, tiene un 75% de descuento, es un descuento enorme, llega hasta un precio, porque su precio ya estaba en descuento, tengo que aclarar. El juego Shogun 2 Total War ya era un juego que estaba en un precio muy reducido y le han clavado un descuento del 75%. De hecho, si querés la parte coleccionista, no llega ni a los 420 pesos argentinos, no es nada. Creo que a precio dólar es un total de $2,50 con toda la furia, y creo que me estoy excediendo incluso. Pero este es un juego que sí o sí, este es un Total War que se debe jugar, es un Total War de que vamos a traer contenido en el futuro, porque es muy interesante. El Shogun 2 Total War es el Shogun 1 pero con esteroides, es mejorado, está muy bueno, y este es uno que se los recomiendo. Si alguna vez lo quisieron tener de manera original, este es el juego, esta es la oportunidad que tienen para comprarlo. Vamos a continuar con otro juego totalmente icónico de la saga Total War, y es este, el Medieval 2 Total War, del cual ya les traje el primer video, y vamos a hacer obviamente muchas campañas sobre este juego porque es increíble el Medieval 2 Total War. De hecho lo jugamos hace muy poco y me volví a sorprender de los gráficos que tiene este juego, que no los recordaba de esta manera. Este juego también tiene un descuento del 75%, es un descuento enorme, vale 200 pesos, literalmente es el precio de $1, $1 nada más. Este juego también es un juego que se los recomiendo muchísimo, tiene un montón de campañas, tiene un montón de DLCs, y lo peor de todo, o lo mejor de todo, es que vienen todos los DLCs incluidos en el juego, son parte del juego. Podés jugar en la batalla de los teutones, podés jugar con el Sacro Imperio Romano, tenés las invasiones del Papa o las invasiones religiosas cristianas a Tierra Santa. Es un juego fantástico que lo voy a recomendar siempre, es un juegazo, es su oportunidad para comprarlos, y también es otro de los que voy a recomendar muchísimo.
Llegando a los puestos finales nos encontramos con el Medieval Total War, así es, el previo a Medieval 2 Total War, el cual se encuentra en un precio que esto ya es increíble. Este precio es increíble, 83 pesos argentinos, tiene un descuento del 75% y llega a valer menos de medio dólar. Literalmente vale 50 centavos de dólar este juego. Es verdad, es uno de los juegos más antiguos, pero si vos querés conocer los orígenes de lo que ves, todo el recorrido que hizo Total War hasta la época, hasta los Total War que conocemos hoy en día con todas sus mejoras, y tenés esa nostalgia de querer jugar épocas antiguas muy interesantes, el Medieval 1 es una muy buena opción, así que es otro que te voy a recomendar. Otro juego que tiene un precio totalmente de regalo también, a un precio de 83 pesos, como dije, medio centavo de dólar, es el Shogun 1 Total War. Y al igual que el Medieval 1 Total War, al ser una de las primeras entregas, es una de las que obviamente menos calidad gráfica tiene, pero no por eso menos diversión te va a proporcionar este juego, porque si bien es de los orígenes del Total War, como dijimos, tiene una época muy interesante, muy anterior al Shogun 2 Total War, antes de la extinción de los samuráis, que a mí me gusta muchísimo, así que es otro que te voy a recomendar por la simple razón de que vale medio centavo de dólar. Incluso si de repente pensás que en algún día de tu momento de tu vida lo querés jugar, este es el momento para comprarlo porque te sale regalado, literalmente regalado. Compralo, guardátelo en tu biblioteca de Steam con todos tus demás juegos y un día vos te levantás a la mañana y decís, ¿sabes qué? Quiero jugar al Shogun 1 Total War o al Medieval 1 Total War porque ya me di vuelta a todos los demás Total War, así que quiero probar uno de esos. Lo puedes hacer y encima ya lo tenés comprado y sabés que lo compraste regalado prácticamente. Así que es otro juego que te voy a recomendar muchísimo. Por último tenemos el Total War Tronos de Britannia. Así es, el Tronos de Britannia es un juego que salió con el motor gráfico del Attila Total War, el cual a mí me gusta muchísimo y está también a un precio regalado 333 pesos argentinos, literalmente son 2 dólares a un 75% de descuento, altísimo descuento. En resumen, con este Total War, básicamente es el Attila Total War pero concentrado en Inglaterra. Ustedes ya lo saben, la campaña es mucho más centrada en regiones específicas, ejércitos más pequeños pero combates muchísimo más rápidos, las unidades son muy bonitas, tiene mecánicas de defensa y ataque en las tropas muy interesantes que les voy a recomendar muchísimo que prueben si les gustó el Attila Total War. Pero bueno gente, con esto quiero resumir que esta semana es muy importante y quiero recalcar este punto. Si te quedaste hasta este punto del video, te recomiendo que te suscribas y que le des like y te quiero agradecer por haberte quedado hasta aquí. ¿Por qué? Porque es fundamental saber esto. Solamente este descuento de todos los juegos de Sega va a durar una semana, así que cuanto antes hayas visto este video, muchísimo mejor. Y cuanto antes puedas adquirir estos juegos, antes de que este descuento se vaya y los juegos vuelvan a valer lo que valían antes, yo te recomiendo que aproveches ahora. La simple razón es esta, como podemos ver acá con Tronos de Britannia, 1300 pesos por el juego. Si bien a moneda dólar es barato, a peso argentino no lo es tanto, menos si tomamos en cuenta que cuando compramos un juego en Steam desde Argentina, no lo compramos al precio que dice acá, sino que desde Argentina tenemos valiosos impuestos que se suman cada vez que compramos en Steam. Pero ¿vamos a pagar 1300 pesos o lo que serían 6-7 dólares por este juego, por el Tronos de Britannia? Probablemente no, probablemente guarden esa plata para un juego mejor o lo que sea, pero pagar 1 o 2 dólares, eso ya es otro decir, ya es otro dilema. Es mucho más sencillo decidirlo de esta manera, así que yo les recomiendo que si tenían un Total War que querían comprar hace rato pero no se animaban por el precio, este es el momento. Compren el Total War que más les guste, está en precio regalado. Déjenme en los comentarios qué Total War van a comprar, si es que van a comprar alguno. Y yo entiendo que muchas veces no se pueden comprar juegos por determinada razón, porque no se tiene acceso a una tarjeta o porque no se puede tener acceso a la posibilidad económica de comprarlo. De ser así, quédense suscritos al canal porque voy a traer videos sobre cómo conseguir estos juegos de manera obviamente gratuita, literalmente gratuita, pero sin acceso, por supuesto, a lo que es las partidas online de la comunidad. Pero para aquellas personas que quieran jugar el juego, no me parece justo que no tengan la oportunidad de poder disfrutarlos, aunque sea en sus campañas de un solo jugador. Por eso, quédate suscrito al canal, dale like al video y ya nos vemos en la próxima Espartanos.